Paz a vosotros, amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, deseando que las bendiciones del Señor sobreabunden en la vida de cada uno de ustedes. Es para mí un hermoso privilegio estar aquí presente. A través de esta plataforma juntos podamos analizar la palabra de nuestro Dios. Y pues estamos abordando nuestro estudio en los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tema de hoy, pues seguiremos tratando la tercera gran misión de Pablo a los gentiles en el Asia Menor y Europa. Y el tema que hoy nos aborda se titula Éfeso. En su tercera parte, el camino del Señor molesta a las personas. Estamos ya en la tercera parte y vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Cómo podemos notar, ¿verdad?, que el camino del Señor molesta siempre a las personas. Cuando la verdad llega a nuestras almas, como que es un poco molesto, ¿verdad? Para el ser humano es un poco molesto porque quiere llevar una vida liberal, una vida a su placer y gusto que le traiga beneficios personales. Eso es así. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir entendiendo y comprendiendo a través de esas hermosas historias, ¿verdad?, del cambio que debe haber en nuestra vida, amados hermanos y amigos. Y pues antes de que entremos directamente a nuestro desarrollo de nuestro tema, vamos a orar y a pedirle la dirección a nuestro Dios. Excelentísimo y bondadoso Padre, tú que vives y permaneces para siempre en esta preciosa mañana, mi buen Dios, esta sierva tuya y tus hijos de este grupo edificados en la palabra, nos acercamos al trono de tu gracia para agradecerte primeramente por tus bendiciones recibidas, Señor. Gracias por este hermoso día. Y también, Señor, suplicándote el perdón por nuestras faltas, porque somos seres imperfectos. Quisiéramos todo el tiempo ser los mejores hijos tuyos, Señor, pero siempre las faltas están delante de nosotros. Perdónanos y límpianos, purifica nuestra vida de todo pecado, Señor. En este momento que entraremos a la reflexión de tu palabra, Señor, que seas tú el centro, para que podamos, a través de tu Santo Espíritu, comprender esta palabra, llevar algo de enseñanza para nuestro diario vivir y ponerla en el terreno de la práctica, Señor. Ya que pues lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrita, Señor amado. Sé de que usa esta sierva tuya solamente como un portavoz y que seas tú que nos hables a través de tu palabra. Prepara la mente y corazón de tus hijos que ya están aquí listos y prestos para escuchar este mensaje de esta mañana, Señor, y que tú hagas rema en los corazones de cada uno de nosotros y podamos, Señor eterno, llegar a una comprensión y podamos edificar de esa forma nuestra vida espiritual, Señor, como material también. Así de que solicitamos que estés con nosotros, Señor, y nos ilumines y nos des esa sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues les decía que nuestro tema de esta mañana es Éfeso. En su parte 3, el camino del Señor molesta a las personas. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, nuestra Biblia, ¿verdad?, donde vamos a basar este hermoso tema. Y pues estamos estudiando esas historias, hermanos, que nos traen mucha reflexión en el camino, ¿verdad?, que queremos seguir, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nuestro tema está basado en Hechos capítulo 19, del verso 21 al 41. Si usted tiene su Biblia puede abrirla y vamos a leer juntos. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y veamos este relato, esta hermosa historia. Hechos 19, 21 dice: Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Entonces envió a 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio,
un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en el mismo oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Y les dijo: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo habló de la pérdida del respeto público, para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia, y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no se lo permitieron, no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no se arriesgara, ¿verdad?, su vida para entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa, otros otra, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios, decían. Por fin el alcalde logró callarlo. En otras versiones dice que era un secretario, se me escapaba, era un secretario, pero también tenía la función como un alcalde. Aquí en esa versión dice que por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo: todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo, decían ellos. Dado que eso es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa, decían. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales. Y si fueran quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Esta es una gran historia, amados hermanos, donde vemos, ¿verdad?, que siempre el Evangelio trae discusión, ¿verdad?, trae alborotos, porque el ser humano pues no quiere ser interrumpido con su diario vivir, ¿verdad?, afanados en sus quehaceres, en sus idolatrías, ¿verdad?, de trabajos, y especialmente cuando les genera una gran suma de ganancia, que era este caso, ¿verdad, amados hermanos? Y pues aquí el autor de los Hechos, vamos a ver una pequeña reseña de esto, que el autor de los Hechos era Lucas. Él era un historiador y también era médico, pero vemos que Lucas se preocupó por dejar una historia confiable e inspiradora para la iglesia,
de nuestros tiempos, ¿verdad? Generaciones posteriores. En nuestro texto de hoy encontramos a Pablo, amados hermanos, en su tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso. Ahora veamos, amados hermanos, que Éfeso dice que era una de las ciudades más hermosas del mundo grecorromano. Su amplia vía principal, que podía acomodar varios carros en fila, así como peatones, sus acogedoras tiendas que tenía y sus vigorizantes baños públicos que tenían, sus estadios y su gran teatro que también tenían un gran teatro que dice que tenía una gran capacidad para más o menos de entre 25 a 50,000 personas, y la dice que convirtieron en la Roma del Oriente. A todo esto, hermanos, hay que añadir que su templo era el centro religioso de la antigüedad. Entonces, Éfeso, hermanos, era una ciudad de supersticiones, ¿verdad? Paganas. Era un lugar donde existían las brujerías, las hechicerías, toda clase de perversiones, y había impostores mágicos también y exorcistas por todas partes. O sea que era una nación, un lugar de mucha idolatría, de mucho paganismo, ¿verdad? Entonces, así era Éfeso, amados hermanos. En nuestros últimos estudios hemos visto que Pablo lleva el Evangelio y cumple esa misión de Jesucristo, ¿verdad? Y especialmente en este tema nos enfocamos en Éfeso, donde él llega. Primero lo compartió en sinagogas anteriormente, y cuando su enseñanza fue rechazada, alquiló la escuela de Tirano, que se convirtió en el centro de su enseñanza durante 2 años siguientes. El resultado fue que hicieron una gran hoguera en Éfeso, ¿verdad? A lo que la gente llevó sus libros de magia negra, sus cartas astrales, sus horóscopos y tablas de Ouija, y los quemaron en una plaza pública, dice, en el centro de la ciudad, ¿verdad? De los que ya iban entendiendo del Evangelio, que iban convirtiéndose, empezaron a quemar todos sus libros, ¿verdad? Y así en Éfeso se estableció una iglesia que se convirtió como en una plataforma para la evangelización y que se extendió en toda la provincia romana del Asia Menor. Pablo, hermanos, pasó entre 3 años enseñando acerca del reino de Dios ahí en ese lugar de Éfeso, según lo podemos confirmar en Hechos capítulo 20, su verso 31. Hasta donde sabemos, permaneció en Éfeso más tiempo que en cualquier otro lugar. Nuestro texto de esta mañana, hermanos, pues nuestra base bíblica que ya vimos, trata sobre ese motín, ¿verdad? Sobre ese evangelio que se llevó a Éfeso, a ese lugar, ¿verdad? Y todo lo que el cristianismo provocó en esa ciudad, en ese lugar grande, ¿verdad? Porque era muy famoso. Entonces, aquí es donde nos vamos a enfocar, ¿verdad? En esa historia. Y eso lo abarca desde el versículo 21, de Hechos 19, 21 hasta el 41. Y es más o menos, podríamos decir que es una historia, ¿verdad? Que se trata de un incidente que ocurrió en esa ciudad de Éfeso a causa del evangelio que fue llevado, ¿verdad? Que despertó y abrió los ojos de muchos allí. Y se volvió una turba, ¿verdad? Un alboroto en Éfeso. Y en Hechos capítulo 21 podemos ver que inicia, ¿verdad? Que dice: terminando estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de haber pasado por Macedonia, Acaya, diciendo después de que haya estado ahí, que le era necesario ir también a Roma. Eso lo podemos ver en el verso 21. Pasadas estas cosas, dice, Pablo propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma.
¿verdad? Entonces él tenía planificado, él tenía organizado todo para poder evangelizar. Esa es la estrategia que él iba utilizando, ¿verdad? Porque no cabe duda, a él le impactó el llamado que Dios le hizo y tenía una gran hambre de poder regar ese evangelio, ese reino de Dios por todos los lugares, por todas las naciones, y a él nada lo detenía. Y como lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? Que ahí tenemos una gran historia y en toda la palabra de nuestro Dios, podemos ver, ¿verdad? Historias impactantes, historias, ¿verdad? De cómo esos varones tenían ese fervor por anunciar la palabra de nuestro Dios. Y cuando aquí dice, se propuso en el Espíritu, se toma en combinación con el que él, no cabe duda, llevaba en oración este plan que tenía, ¿verdad? Que ese era un plan de llegar a evangelizar en esos lugares, amados hermanos. Entonces, él se lo propuso, pero no cabe duda, es nuestro Dios que mueve esos corazones, porque Él toca nuestro corazón, nuestra conciencia. Él es el que pone ese espíritu ferviente de que nosotros hablemos. Y no cabe duda de que Pablo ya venía orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, para que se llevara a cabo esta misión en esas grandes ciudades, ¿verdad? Y él tuvo el deseo de alcanzar rápidamente a este lugar de Éfeso, ¿verdad? Que era tan necesario llevar el evangelio, porque ahí había mucha corrupción, había mucho paganismo. Entonces, amados hermanos, podemos ver, ¿verdad?, y preguntarnos por qué quería Pablo ir a esos lugares, porque él necesitaba ir a hablar de la palabra de Dios. Pero veamos que la estrategia de Pablo, él planeaba ir a Jerusalén, que era vía a Macedonia y a Acaya, para poder llevar pero él tenía en mente que quería llevar una colecta a estas iglesias para los santos, ¿verdad? Para la iglesia de Jerusalén, los pobres de ahí de la iglesia de Jerusalén. Ese era otro plan de que él tenía, porque él no solo veía que sí había necesidad espiritual, pero también iba viendo las necesidades físicas que habían en cada lugar, ¿verdad?, en las iglesias especialmente. La iglesia de Jerusalén dice que era muy pobre, hermanos, y Pablo quería llevar una ofrenda de amor, ¿verdad?, para esa iglesia, una ofrenda de amor de parte de las otras iglesias, como un regalo para la iglesia de Jerusalén. Y en el verso 22 de aquí mismo de Hechos 19, ahora vemos que Pablo envía a Timoteo y Erasto, ¿verdad?, por adelantado, para que comenzaran a hacer esos preparativos para la colecta, ¿verdad?, que él quería llevar. El plan del apóstol Pablo era quedarse en Éfeso hasta el día del Pentecostés, pero dice que pronto hubo un cambio de opinión. ¿Y qué le hizo que hiciera esos cambios de planes? En el verso 23 dice que hubo ese gran disturbio, porque en aquel tiempo dice se produjo un gran disturbio cerca del camino, ¿verdad? Entonces él vio la necesidad que había ahí de quedarse más tiempo. Y dice que era un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿verdad? Que hubo. No fue un disturbio pequeño, significa que fue un disturbio bastante grande y fue un ataque al camino, amados hermanos. El cristianismo era llamado el camino, ¿verdad? Como lo podemos ver, decían el camino. Así se le llamaba al cristianismo en ese tiempo. Y estaban causando un gran disturbio en la cultura de Éfeso, ¿verdad? Ese camino, ese evangelio de verdad que había sido llegado, estaba causando un gran disturbio en la cultura de Éfeso. Ya hemos visto, hermanos, que muchos traían sus libros, dicen, de magia, y que los quemaban en Éfeso. Se estaba produciendo un avivamiento, una revolución, ¿verdad? Había una transformación ya en esa ciudad, porque ya el evangelio ya les había impactado a esas personas, y habían abierto sus ojos, por eso ya había un arrepentimiento en ellos. Y entonces en los versos del 24 al 25 vemos también de que había un platero, ¿verdad? Porque dice que un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de plata con forma de la diosa Diana, la diosa Artemisa,
no daba poco beneficio a sus artífices, o sea que los beneficios que recibían eran hartas ganancias. A esos reunió, dice, los que hacían oficios similares y les dijo: varones, vosotros sabéis que vuestra prosperidad depende de este negocio, ¿verdad? Entonces cuando también a Demetrio le llegó ese impacto, ¿verdad? Porque pues para él fue una revolución grande y eso le preocupaba, y lo podemos ver del 24 al 25. Y dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana o de la Artemisa Diana, que no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Entonces ya le estaban preocupando, ¿verdad?, de que este camino, ¿verdad?, este cristianismo les estaba perjudicando sus ganancias, ¿verdad? Y eso no les parecía, porque ellos querían seguir engañando a las naciones, porque eran multitudes de personas, turistas, que llegaban a esa nación, a ese lugar de Éfeso, ¿verdad? Y ellos se enriquecían de todas esos negocios, esas ventas que ellos hacían. Según la historia, el templo de Artemisa fue una de las 7 maravillas del mundo, dice, del mundo antiguo, y muchos historiadores creen que fue uno de los edificios más hermosos jamás construidos. Se encontraba a una milla del noreste de la ciudad y servía como banco. Además del lugar de culto, habían inmoralidades allí en ese lugar, ¿verdad? Y en torno a este templo dice que había surgido un próspero negocio para servir a los residentes y a los turistas religiosos. Fabricaban y vendían altares de Artemisa. Y si ese mercado se agotaba, si ese negocio se les venía al suelo, se arruinaría todo el negocio, ¿verdad? Fracasarían con todas sus ganancias que ellos tenían, y eso le preocupaba a este Demetrio. Entonces, para estos negociantes, amados hermanos, era sorprendente, ¿verdad?, que llegara un hombre a Éfeso predicando del Evangelio, y ahora los que fabrican esos ídolos están preocupados por su seguridad laboral. Esto demuestra el poder del Evangelio, amados hermanos. Y como dice la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, la acción que estos varones de Dios llevaban provocó una reacción en estas personas, amados hermanos. El Evangelio sí provoca, ¿verdad?, una acción en las personas. Y en los versos del 27 al 29, ¿verdad?, podemos ver también, amados hermanos, que continúa y dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado a nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, dice que se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. La ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, que era el lugar donde se reunían todos, y arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Entonces, amados hermanos, eso les preocupaba a ellos, ¿verdad? Los plateros tenían preocupación de perder todas esas ganancias, ese dinero que ellos monetizaban, que ellos ganaban. Y eso le molestó a toda la gente, y por eso hubo un gran disturbio, dice, ¿verdad? Y fue donde empezaron a apresar también a estos ayudantes de Pablo, ¿verdad? Como lo dice en el verso 27. En el verso... Y solamente dice: hay peligro de que... En el verso 28 dice: cuando oyeron esas cosas, llegaron con ira diciendo: grande es la diosa Diana, y la ciudad se llenó de confusión. Y el 29 dice: y se lanzaron al teatro, lanzaron al teatro, dice, y arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces esa era la preocupación de ellos, ¿verdad? Y vemos que la afirmación de Demetrio, ¿verdad?, y la afirmación que él decía: ¿quién adorará toda Asia y el mundo entero?
No es ninguna exageración, porque se había localizado que todo el mundo, ¿verdad? Muchas naciones llegaban a ese lugar, a ese imperio, sé que iban de España, de Siria, y llegaban a ese lugar, dice, a practicar el culto, ¿verdad?, a esta diosa Artemisa. Entonces, para ellos iba a ser algo tremendo si las personas, ¿verdad?, ya no creían en sus dioses, esos templecillos, en esa diosa que ellos hacían, ¿verdad? Y ellos ganaban mucho dinero con eso, con esas ventas. Entonces, de modo que este sería un momento en el que las masas de gente se invadían la ciudad de Éfeso y esas personas se ganaban la vida al máximo nivel del año, gracias a sus altares de plata y sus estatuas que ellos realizaban de plata de la diosa Artemisa. Y corrieron en gran número por la calle principal que conducía al teatro, gritando: grande es la Artemisa de los Efesios, ¿verdad? Y en un momento se encontraron y pudieron apresar a estos dos varones, a Gayo y Aristarco, dos macedonios que estaban trabajando con Pablo como compañeros ayudantes. Y dice en el verso 31, y cuando Pablo quiso entrar en la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Veamos que también cuando Pablo oyó que apresaron a estos dos ayudantes suyos, dice que también él se preocupó, él quiso ir a defender, él quiso llegar a la asamblea, ¿verdad? Pero dice que no se lo permitieron los discípulos porque había una gran turba en ese lugar. También algunos de los asiarcas, dice en el verso 32, y unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido ahí, ¿verdad? Entonces, Pablo valientemente quiso entrar al teatro para ayudar y en su defensa, entrar a defender al pueblo, como también a los varones que ya los habían apresado. Pero los discípulos sabían que Gayo y Aristarco podían salir de esa situación, pero quizás iban a salir muy maltratados. Y si Pablo aparecía ahí, corría el riesgo de ser también él maltratado, quizás hasta despedazado. Era el enemigo público número uno, ¿verdad? Porque él era el líder, era el que llevaba esa gran misión. Entonces Pablo ha sido persuadido y apartado de un número considerable de personas. Y dice que en el verso 31 dice que los discípulos no se lo permitieron. Podemos ver claramente que Pablo se había ganado también la estima de algunos hombres, ¿verdad?, importantes de la provincia que estaban a favor de él. Y podemos ver, dice en el verso 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, o sea, un mensaje rogándole que no se presentase en el teatro. En el verso 32 dice, y algunos, o sea, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían reunido ahí, ¿verdad? O sea, que unos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero habían personas también que estaban ahí que no sabían ni por qué, ¿verdad?, estaba pasando este alboroto en Éfeso. Y entonces todos gritaban a todo pulmón y decían lo que querían. La asamblea dice que estaba confusa y la mayoría no sabían ni por qué se habían reunido en ese lugar. No tenían ni idea qué estaba pasando. Algunos de la multitud pensaron que era Alejandro, ¿verdad?, porque los judíos lo habían propuesto y después de hacer señas con la mano, Alejandro tenía la intención de defenderse ante la asamblea. Lo vamos a ver en el verso 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud, dice, a Alejandro, empujándole. Los judíos, entonces Alejandro pidió el silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, ¿verdad? Entonces, Alejandro era un judío también, ¿verdad?, que había aparecido por ahí, lo habían apresado, y él quería defenderse. Un judío destacado
incrédulo, ¿verdad?, llamado Alejandro, que había salido de la gran multitud. Aunque Pablo era judío, la comunidad judía local quizás no lo aprobaban. Sin embargo, al igual que en aquel tiempo, ¿verdad?, en Galión, en Corinto, esta multitud no distinguía entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Entonces no los reconocían, pero sí con Alejandro sí dieron que él era un judío. Ambos grupos son monoteístas, tanto el cristianismo como el judaísmo, y se oponen a la idolatría al reconocer que Alejandro es judío. Entonces acallaron su intento de defensa con un cántico de 2 horas. Grande es la Artemisa de los Efesios. Entonces cuando ellos se enteraron que este Alejandro también era judío, ¿verdad? Y pues los judíos están en contra de la idolatría. Dice que tomaron más con fuerza, ¿verdad?, el gritar que grande es la Artemisa de los Efesios, grande es Diana, y dice que pasó por aproximadamente 2 horas estar haciendo ellos ese grito que daba, que grande es la Artemisa de los Efesios. Después de calmar a la multitud, el escribano, ¿verdad?, o el alcalde, como veíamos en nuestra versión anterior que leímos, después de calmar la multitud, el escribano dijo: hombres de Éfeso, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Artemisa y de la imagen que cayó del cielo? Siendo estas cosas innegables, es mejor que guarden la calma y que no se hagan nada precipitadamente, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí hasta el 36, luego dice el 37, ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Le decía, ¿verdad?, este alcalde o este escribano, ¿verdad? Los cristianos no iban por ahí criticando a estos hijos de Dios, Pablo y sus ayudantes no iban criticando a la Artemisa, y eso se dio cuenta este alcalde, ¿verdad? No hacían marchas contra el templo de Artemisa, no llevaban carteles que dijeran abajo con Artemisa de los Efesios, no organizaron manifestaciones ni intentaban conseguir que se aprobara la ley para detener esas prácticas corruptas que se llevaban a cabo ahí. No criticaban nada de eso, todo lo que hacían era predicar el Evangelio de Cristo, y lo negativo se solucionaba solo, ¿verdad? Porque Dios siempre obra a favor de sus hijos. Esta es una declaración de un pagano, hermanos. Podemos ver aquí este hombre en el verso 37, en el verso 37, que decía: ¿por qué habéis traído estos hombres? Decía este alcalde, ¿verdad? Sin ningún sacrilegio ni blasfemadores son de vuestras diosas, ¿verdad? Entonces era una declaración que hacía este pagano de los cristianos, que no habían hecho nada en contra del gobierno de ellos. Dice el verso 39, y si demandáis, verso 39 dice: y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, dice, porque peligro hay que seamos acusados de sedición, ¿verdad?, o de alboroto por esto de hoy, no habiendo ninguna causa de la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces podemos ver aquí, hermanos, ¿verdad?, que el secretario o el alcalde de esta ciudad, ¿verdad?, él era quien tendría que responder ante esta situación que se estaba dando ahí en Roma, por ese motín ahí en Éfeso. Aseguró a las multitudes que la grandeza de la Artemisa no estaba en peligro y que los 2 hombres que habían detenido no eran culpables de robo, de hacer algo en contra del templo y de blasfemar contra su diosa, ¿verdad? Porque pues ellos iban con todo el respeto, ellos simplemente iban con la misión que Dios les había dado de ir a evangelizar, ¿verdad? Y les recordó este secretario, este alcalde, podríamos decirle, les recordó los canales judiciales adecuados que tenían que utilizar si tenían alguna queja, y les advirtió de las consecuencias si Roma los acusaba de una reunión ilegal. A menos que esta multitud
estuviera ansiosa, ¿verdad? Porque un régimen romano lo desparce y sería mejor que se marcharan rápidamente. Entonces no podían estar haciendo nada más disturbios así por así, ¿verdad? O sea, que no utilizaron la vía que tenían que usar, los medios, los canales que tenían que usar como un orden que ahí tenían en esa ciudad, ¿verdad? Y por eso es de que el alcalde les llamó la atención. Entonces, hermanos, debemos considerar la decisión del secretario o del alcalde de esta ciudad de despedir a la multitud reunida en el teatro de Éfeso. Y podemos ver que siempre las promesas de Dios son fieles. La promesa de nuestro Señor a Pablo fue que él estaría a salvo ahí en Corinto. Y parece que a partir de Corinto también, ¿verdad? Porque también vemos muchas historias de Pablo en Corinto también. Roma se convierte en la protectora de Pablo y de la predicación del Evangelio. Aquí también Pablo ve la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Porque él anda predicando el Evangelio. Y él, en lugar de que lo hubieran acusado aquí, pues, ¿verdad? Nuestro Dios utilizó a ese alcalde, ¿verdad? Utilizó a este alcalde y lo defendió. Aquí vemos a este pagano, este hombre, ¿verdad? Que quizás él estaba adorando siempre a su propia diosa Artemisa, pero adopta una posición que no solo defiende a Pablo, sino también a quienes están con él, sus ayudantes, aunque no predicen un mensaje del Evangelio que niega la existencia de su Dios, ¿verdad? Pero ellos, este hombre pagano defendió a Pablo y a sus ayudantes. Aquí vemos a Pablo que ni siquiera se tomó la molestia, ¿verdad?, de entrar al teatro para poder hablar en defensa de sus ayudantes o en defensa de él mismo. Pero Dios proveyó protección para Pablo. Y aquí es donde empezamos a ver el poder de Dios, ¿verdad? Pablo tuvo la protección de Dios. Para la predicación del Evangelio a través de los hombres paganos, él utilizó incluso a un pagano ahí que estaba en posición de poder político. Entonces, amados hermanos, la soberanía de Dios es una vez más evidente. En esta narración aprendemos, hermanos, la naturaleza de la oposición al cristianismo, los intereses creados, ¿verdad?, por el ser humano siempre. Cuando la predicación del Evangelio afecta los bolsillos de muchos hombres, entonces llega la oposición del Evangelio. Y esas fechas que estamos viviendo hoy, ¿verdad?, son fechas en las que como cristianos no nos involucramos. Y ahí les trae poca ganancia a ellos, ¿verdad? Porque a los judíos no les conviene de que el Evangelio sea llevado y que se esclarezca la verdad del Evangelio, porque no les conviene que sus ganancias bajen, porque todo esto es negocio. Estas fiestas paganas, por ejemplo, en estas fechas que estamos viviendo de la Navidad, de Año Nuevo y todo, son fechas que solamente mueven el negocio, promueven grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, no les interesa saber de nuestro Dios. Eso es lo que pasaba en ese entonces, ¿verdad?, que Pablo llevaba el Evangelio. Pues hay una gran multitud que se oponía con ese Evangelio porque no les interesaba, no querían tener a Dios en sus noticias, porque ellos querían vivir cómodamente, a su placer y gusto. Lo que les generaba, ¿verdad?, era intereses económicos. Entonces no les interesaba conocer el camino de Dios. Pero siempre va a haber oposición, amados hermanos. Entonces, en esta historia de Pablo refleja la determinación de su labor misionera. Y es el llamado que a todos nos hace a esta misión. A pesar de los obstáculos que se le presentaron como oposición de los judíos y la persecución de las autoridades romanas, Pablo no se detuvo en su tarea de llevar la palabra de Dios a todas partes. La determinación de Pablo puede ser una fuente de inspiración para todos nosotros, ¿verdad?, que queremos buscar de Dios y cumplir con esa misión en la vida cotidiana. A pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan presentarse en el camino, ¿verdad?, en ese caminar del cristiano. Otro aspecto importante que se puede destacar de esos versículos es la planificación y los objetivos que Pablo tenía, esa destreza, ¿verdad? Él se organizaba bien.
Él utilizaba a sus discípulos para poderlos enviar también a trabajar en la obra del Señor. Y él iba por delante. Él trabajaba arduamente, él sabía cuál era el propósito de su llamado y él estaba cumpliendo, ¿verdad? Él no se quedó sin hacer nada en brazos cruzados, sino que nuestro hermano Pablo, él accionaba con toda devoción, iba y predicaba del Evangelio. Él no solo tenía en mente su viaje a Jerusalén, sino que también visualizaba la necesidad de llegar a Roma para seguir predicando ese Evangelio, ¿verdad? Él no se detenía en un solo lugar, él iba de lugar en lugar. Esta actitud nos puede enseñar la importancia, hermanos, de tener objetivos claros y definidos en nuestras vidas para poder avanzar en nuestras metas con un sentido de dirección y propósito. Estos versículos también resaltan la importancia de propagar la fe cristiana. Para Pablo no era suficiente estar en una ciudad y predicar solo a los habitantes de ese lugar. Sentía que debía llevar el evangelio a otros países, a otras ciudades. Entonces, de igual forma, nosotros, hermanos, como creyentes, debemos ser conscientes de la necesidad que hay en todo el mundo de expandir la fe y de compartir la palabra de Dios en nuestro entorno, tanto en nuestra comunidad local como fuera de ella. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? A todas las naciones, nación y lenguas, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de saber otros idiomas, aprovechemos para poder hablar. Entonces, mis amados hermanos, esa ha sido la hermosa reflexión, ¿verdad? Y permitamos de que nuestro Dios entre en nuestro corazón. Si quizás usted, amado hermano y amigo, no ha llegado a la comprensión del propósito de Dios, su misión que Dios le ha dado en esta tierra, es buscar de Dios, es dejar nuestros dioses, nuestros intereses personales, porque muchas veces es lo que más nos interesa, pero eso es vano y pasajero, amados hermanos y amigos. Esa vida que tenemos es para un propósito eterno, en el que nosotros debemos de sembrar, ¿verdad? Para cosechar una vida eterna que Dios ha ofrecido a todos los que le buscan con todo el corazón. Entonces, veamos qué quizás está estorbando en nuestra vida, quizás en nuestra propia vida tengamos algo que esté estorbando la palabra de Dios, ¿verdad? Que no dejamos que avance o que crezcamos espiritualmente. Entonces, es hora de hacer una retrospección en nuestra vida, ¿verdad? Si quizás estamos afanados en nuestros trabajos, ¿verdad? Quizás por no dejar ir una buena ganancia, no tratamos de buscar al Señor, ¿verdad? Por no dejar ese trabajo que tanto nos genera buen dinero, no queremos buscar a Dios, no estamos haciendo nuestra función, porque todos tenemos una función en esta tierra, ¿verdad? Tenemos un propósito por el cual estamos en esta tierra, no es para vivir para sí, sino es para ser de bendición a otras naciones, a otros lugares que conozcan del amor de Dios, ¿verdad? Porque eso sí nos trae mucho beneficio, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, no nos trae preocupaciones y angustias, hermanos. Entonces, esta es la reflexión, mis amados hermanos, de esta hermosa mañana. Y sigamos el ejemplo de Pablo, no tengamos temor, ¿verdad? Porque siempre va a haber oposición, siempre va a haber quien se oponga a ese evangelio, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Dios siempre pone medios para salvarnos, porque incluso si nuestra vida está en riesgo, nuestro Dios siempre está con nosotros, hermanos. No olvidemos que cada paso que demos con determinación puede abrir puertas que ni siquiera imaginamos. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, hermanos, y paz a vosotros.